Continuemos con el mensaje. Voy a despedir a los niños para que vayan con sus maestras en este momento para que escuchen la palabra. Gracias. Continuemos ahora, mis hermanos y hermanas, con el mensaje. Voy a predicar el mensaje en Daniel, capítulo 3, los versículos 16 al 28, como les dije antes, que fue la primera lectura de hoy. Vamos a orar. Señor, mediante tu santa palabra pedimos que tú nos bendigas, que tú nos llenes de tu paz y fortaleza, y que nos anime también, oh Señor, en el nombre de Cristo. Amén. En el país de Irán, la gran mayoría de habitantes que viven allí son musulmanes. Hay muy pocos cristianos allí, hay muy pocos creyentes, pero hay unos cuantos. Ahora, ellos en Irán persiguen fuertemente a los cristianos. En 2013 cerraron todas las iglesias cristianas. Desde este año, 2013, es ilegal que los cristianos se reúnan en público para adorar y escuchar la palabra. A pesar de esta persecución, hay más de 1 millón de cristianos en el país de Irán. Y ellos se juntan en casas privadas para escuchar la palabra, para estudiar y para adorar. Ahora, los pastores o los líderes de estas casa iglesias, estos grupos, son perseguidas. Si ellos si el gobierno averigua quiénes son, los arrestan, los castigan, a veces los meten en la cárcel. Sin embargo, casi nunca, esos líderes o pastores de esas casas, iglesias chiquitas, de esos grupos, casi nunca renuncian su fe en Jesús. Ellos aceptan el castigo y no renuncian al nombre de Cristo. Ahora, en Irán, les voy a decir algo, en Irán, si una persona de Irán se crió en la religión islam y luego se convierte al cristianismo, le va mucho peor. Si uno se convierte más tarde en su vida de islam, en la cual se crió, al cristianismo, si lo averiguan, si lo encuentran, cárcel, tortura, muchas veces la muerte. Sin embargo, muchos de estos cristianos que eran musulmanes y se han convertido al cristianismo, siguen en la fe y aceptan prisión hasta muerte antes de renunciar su fe en Jesús. ¿Cómo pueden ser tan valientes ellos? ¿Cómo pueden ser tan valientes en su fe? En 2015, unos terroristas de ISIS, que eran también musulmanes, grabaron un video de ellos matando a 21 cristianos en una playa en Libia. Ahora, ellos mostraron misericordia a los 21 cristianos y les dieron una última oportunidad para vivir. Les decían, tenían la pistola, la arma allí, y le dijeron, si aceptan la religión de Islam y renuncian al cristianismo, pueden vivir también. Ni uno de los 21 lo hizo. Todos aceptaron el camino de la cruz y aceptaron la muerte de mártir. Ninguno renunció su fe en Jesús. Y en el video que luego salió en las redes sociales, se pudo mirar las últimas y escuchar las últimas palabras de algunos de ellos justo antes de ser matados. Jesús, ayúdame. Y luego murieron todos ahí. Ellos no renunciaron su fe en Jesús. Escogieron la muerte antes de renunciar su fe en Jesucristo. Y uno se pone a preguntar, pues, ¿podría yo hacer esto? ¿Cómo tuvieron el valor y la valentía en su fe de dar testimonio de Jesús en ese momento? Ahora vamos a muchos años antes. 600 años antes de Cristo, estamos en la época del Antiguo Testamento, los israelitas que eran el pueblo de Dios fueron pues
conquistados por Babilonia, por el ejército de los babilonios, y también fueron llevados en cautiverio. Entonces, muchos de los israelitas fueron llevados a vivir en Babilonia como sirvientes, esclavos y cosas así. Ahora, el rey de Babilonia era un hombre malo, pero era un hombre listo también. Y él reconoció que muchos de los israelitas que eran ya sus esclavos eran muy listos, inteligentes. Entonces él usaba a los mejores judíos en su gobierno, ¿verdad? Y los usaba en su reino. Específicamente él usó 3 que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego, y los puso en puestos bastante altos en su reino y en su gobierno porque eran muy capaces. Entonces él pensó, pues esos judíos que hemos capturado, son muy buenos y son muy inteligentes, y los puso ahí en puestos muy altos en su reino. Bueno, ¿qué pasó en Babilonia? Ellos no conocían al único verdadero Dios, el Señor. Ellos adoraban ídolos, estatuas, adoraban pues sus falsos dioses que habían inventado. Pero muchos de los judíos que estaban viviendo allí en Babilonia, capturados y viviendo como sirvientes y esclavos, no adoraban esos falsos dioses, no adoraban las estatuas, no adoraban los dioses de Babilonia. Los 3, Sadrach, Mesach y Abednego, eran fieles también al Señor. Bueno, el rey Nabucodonosor, un día, como expliqué antes, hizo una ley absurda, ridícula. Él mandó construir una estatua de 30 metros en alto, que imagínense, y la colocó en una llanura muy espaciosa, un campo grande, ¿verdad? Y luego formó una orquesta de música, de muchos músicos. Y luego hizo este orden ridícula y dijo: cuando se toque la música de la orquesta, todos deben adorar mi estatua, y el que no adore será arrojado a un horno encendido en llamas, quemado vivo. Y todos, wow, tenían miedo, ¿verdad? Entonces cuando se tocó la música, ¿verdad?, todos en el reino que escucharon la música, pues, todos que hicieron, adoraron, ¿verdad?, menos unos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran personas importantes en el reino. Todo el mundo los reconocía, pero cuando escucharon la música de la orquesta y todos los demás en el pueblo adoraron la estatua del rey Nabucodonosor, ellos no hincaron y no adoraron, porque ellos tomaron, pues, adoramos solo al Señor. Entonces se enteró, las autoridades se llevaron a esos 3, se llevaron a ellos ante el rey Nabucodonosor, y el rey Nabucodonosor, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Pues las autoridades le dijeron al rey: esos 3 no adoraron su estatua, oh rey, ¿verdad? Y el rey pues les caía bien, él apreciaba mucho a esos 3. Entonces, ¿qué es esto? Pues yo les voy a dar una oportunidad más. ¿Adoran ahora a mi estatua? Ustedes serán arrojados al horno. Vamos a ver lo que pasó, vamos a escuchar la historia. Escuchemos la palabra. Si gustan leer, en la lectura, está en la hoja, es la primera lectura. Vamos a leer los primeros versículos ahí. Nabucodonosor los llamó mandar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor dijo: ustedes 3, ¿en verdad? ¿Es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron: Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso
si no lo hace. Queremos que sepa su majestad, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Imagínense, ante la amenaza del rey, imagínense, ahí está el horno, tal vez, ¿verdad? Ante la amenaza del rey y lo que parecía ser la muerte segura, ellos no adoraron. Ellos no adoraron la estatua, sino le dijeron, no, pues no vamos a hacerlo, vamos a adorar solamente a nuestro Dios, punto. Pero luego les dio otro, mira, no, hay que hacerlo, o como que tuvo misericordia, ¿verdad? Dice, pero una vez les doy una chance más, o adoran o el horno. ¿Qué dijeron? No tenemos que defendernos, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. No vamos a adorar a sus dioses ni a esa estatua de oro que usted construyó. Punto. Qué valentía, ¿no? Y yo leo esa historia y digo, wow. Es como tener la arma ahí a la cabeza, ¿verdad? Como los de la playa en Libia. ¿Cómo pudieron estos jóvenes ser tan valientes en su testimonio de Jesús y del Señor? ¿Cómo pudieron ser tan valientes? Ahora, nosotros vivimos aquí en los Estados Unidos y aquí tenemos libertad de religión y libertad de expresión. Mi pregunta para ustedes es, ¿son los cristianos aquí en este país son perseguidos? ¿Hay persecución para los creyentes? ¿Verdad? O sea, nadie nos amenaza con prisión o muerte por ser creyentes en Jesucristo. Tenemos libertad de venir aquí, no hay autoridad ahí tocando la puerta, ¿qué pasa? ¿Verdad? Tenemos libertad de religión, libertad de expresión. Pero ¿sabes qué? Hay persecución contra los cristianos aquí de maneras más sutiles. En las universidades públicas, ¿sabe lo que pasa muchas veces? Yo he escuchado a estudiantes decirme esto. Hay estudiantes que se burlan de cristianos, insultan a cristianos porque ellos no creen en la evolución, sino creen, dicen que no, yo creo en Jesús, yo creo que Dios creó el mundo en 6 días, así como dice la Biblia. Y los otros estudiantes que están en un grupo de estudiar de la ciencia se burlan. ¿De verdad crees esto es un mito? ¿Es un cuento de hadas? Eres tonto, menso. ¿Cómo puedes creer en esas cosas que tan anticuadas? ¿No creen, en serio no creen en la evolución? Y luego le hacen menos al creyente. Esto es persecución. Yo he escuchado en las secundarias, middle school, de jóvenes que critican a un muchacho del 8º grado, por decir, porque él va a misa el domingo. ¿En serio vas a misa? ¡Qué pérdida de tiempo! ¿Por qué no te quedas en la casa jugando videojuegos con nosotros en línea? ¿Verdad? ¿Vas a perder tu tiempo yendo a la iglesia? Por favor. Esto es persecución. O en una fiesta, cuando todos están borrachos. Y luego uno de los hombres allí dice, después de tomar 1 o 2, dice, ya voy a la casa, mira, con mi familia. Y los demás empiezan a reírse de él. No, ¿en serio? No, sigue tomando con nosotros, hombre. No, yo quiero ir a la casa. Ustedes que la pasen bien, pero ya me voy. Ya que vas a la iglesia, te crees muy santo, muy persinado, hombre, pues ándale, no seas mandilón. ¿La mujer te manda o qué? Sigue un trago más, hombre. No seas así. Esto es persecución, ¿no es cierto? O en el trabajo, yo he escuchado de eso, que yo escuché una vez que alguien le dio un consejo a un cristiano. Este cristiano le había pedido a su jefe los domingos libres para que pudiera ir a misa. El jefe le concedió, no estaba muy contento, pero estaba bien, le dijo, ok. Y el amigo le dijo, mira, te voy a dar un consejo. Sí, ¿qué consejo me das? Le dijo el cristiano al otro. Mira, al jefe no le gusta que tú le andas pidiendo los domingos libres para que vayas a la iglesia. Por favor, si quieres que te vaya mejor en esa compañía, vas a trabajar cuando él te diga, ¿verdad? Que él me dijo en privado que no le gusta que tú hagas esto. Ándale, pues, no necesitas perder tu tiempo yendo a la iglesia y que esto y cosas. Mira, si quieres que te vaya mejor económicamente en este país, tienes que trabajar cuando ellos te digan. ¿Esto es qué? Persecución. Escuché una vez o más de una ocasión, vamos a poner una pareja de novios y el muchacho está presionando a su novia a tener relaciones sexuales con él.
Y ella le dice, porque es creyente, él no va a la iglesia, ella sí. Dice, no, es que yo quiero esperar hasta que me case porque es lo que Dios dice en la Biblia. Y él se enoja, dice, oh, ándale, nadie espera ya, por favor, mira, si realmente me amas, vas a hacerlo conmigo, por favor. Hasta las amigas de la novia le dicen, ándale, hazlo con él. Todos estamos teniendo sexo con nuestros novios. Esto es persecución. Pues, ¿cómo respondemos en estas situaciones de persecución? ¿Cómo podemos ser valientes en estas situaciones y estos momentos cuando somos perseguidos por la fe en nuestro Señor? Aprendamos de los 3 jóvenes hoy. Los 3 jóvenes. ¿Cómo se llamaban? Sadrach, Mesach y Abednego. Okay. Vamos a aprender de ellos. 2 cosas le dieron valor y valentía a esos 3 muchachos. Ustedes se acuerdan, no sé si escucharon la historia, pero el rey Nabucodonosor les retó. Él retó a los 3. Él dijo, tienen que adorar o serán arrojados al horno de fuego. A ver, él dijo, a ver si su Dios los puede salvar de mi horno. Eso fue el reto, ¿verdad? A los 3. A ver si su Dios los puede salvar de mi horno en llamas. ¿Sabe lo que le contestaron? Nuestro Dios, oh rey, sí puede salvarnos de este horno, si Él quiere. Sí puede. Mira, ya los había salvado. ¿Quién era su Dios, el Señor, para los 3? Era su creador, les dio vida. Era su proveedor, les daba todo lo que necesitaban todos los días. Pero sobre todo era su Salvador. Era su Salvador, mis hermanos y hermanas. Ellos estaban dispuestos a dar su vida antes de adorar a ese Dios. Estaban dispuestos a dar la vida con tal de no renunciar a este Dios, el Señor. Es que ellos sabían algo de este Dios. Sabían que habían pecado contra este Dios. Sabían que merecían el castigo de este Dios. Sabían que este Dios los amaba. Sabían que este Dios les había prometido salvarlos. Sabían que este Dios un día vendría y sufriría por ellos y los salvaría de sus pecados y de la muerte y del horno encendido eterno, el infierno. Ellos sabían que Dios ya les había perdonado, que eran ya hijos de Dios, que ya eran amigos de Dios, reconciliados con el Padre. Ellos sabían que la vida eterna les esperaba si el horno encendido los fueran a matar. Ellos, pues, ahí vamos al cielo entonces. Entonces estos eran personas cambiadas, tenían corazones nuevos, tenían poder en sus corazones. Y para ellos Dios era su número 1. Amaban a Dios sobre todas las cosas. Y tenían valor entonces que Dios les daba para ser fieles, aún ante la muerte. ¿Saben qué otra cosa que les dije 2 cosas los motivaron a dar testimonio fiel en ese momento de persecución? Uno, que sabían que Jesús era su Salvador, su Dios era su Salvador. Y en segundo lugar, sabían que su Dios sí podía ayudarles. Sí tuvo el poder de ayudarles y protegerlos y librarlos del horno en llamas, este horno encendido, si Él quería. Y si no quería salvarlos del horno encendido, sabían que morir en Cristo es ganancia. Morir en Cristo es vida eterna. Entonces, ¿qué hicieron? Dejaron las cosas en las manos de Dios. Confiaron en el Señor, dejaron las cosas y sus vidas en las manos del Señor. En pocas palabras le dijeron, Rey Nabucodonosor, no vamos a adorar a esa estatua que es un falso Dios. Creemos en el único Dios que existe, el Señor, y vamos a adorar solo a Él. Él sí tiene poder de salvarnos de tu horno, oh Rey. Pero aún si no quiere salvarnos de este horno, se va a hacer su voluntad y creemos que su voluntad es lo mejor para nosotros. Como sea, no vamos a adorar a esta estatua ridícula y vamos a adorar solamente a nuestro Señor, sabiendo que Él va a hacer lo mejor para nosotros. Qué fe, ¿verdad? Qué fe. Qué historia de valentía, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues si leemos la historia
Curiosamente, el rey Nabucodonosor, él se enojó y los arrojó. Antes de eso subió el calor 7 veces más de lo normal, ¿okay? Porque estaba tan enojado que ellos le hablaron de esta forma y no le hicieron caso. Entonces calentaron más el horno. Y, estos sí van a sufrir y van a morir. Entonces, ¿qué hizo? Y los metió allí. Y luego, ¿por qué no se están quemando? Qué curioso, qué raro. Está mirando ahí. Y no, él les preguntó, oigan a sus consejeros, no echamos 3 allí. ¿Por qué hay 4 allí? Y uno tiene la apariencia de un hijo de los dioses. ¿Quién se metió allí con ellos? Jesús, ¿verdad? Y ellos salieron, ¿qué? Sanos y salvos. Y dice, ni tenían un cabello champuscado. Ni olía, y su ropa bien, ni olía a ropa, ni olía a humo, ni nada quemado. Es increíble, ¿verdad? Fueron salvados. ¿Verdad? Fueron salvados. Mire, ¿qué fue la voluntad de Dios allí? Fue la voluntad de Dios extender sus vidas para que siguieran sirviendo al Señor aquí. Y esto fue para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Pero si hubieran muerto en el incendio, también habría sido la voluntad de Dios. Y esto también habría sido para la gloria de Dios, igual como los 21 cristianos que murieron como mártires y miles de otros creyentes que han sacrificado sus vidas antes de renunciar a la fe en Jesús. Todo esto también fue para la gloria del Señor, porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros, ¿no es cierto? Ahora, debemos ser valientes. Una historia, debemos seguir su ejemplo de esos 3. A veces no lo hacemos. Vamos a ser honestos. y yo incluyo a mí y a todos los creyentes aquí. Mira, los cristianos a veces no damos testimonio muy fiel en el momento difícil de la persecución. A veces por nuestras malas acciones o por nuestro silencio y falta de buenas acciones, escondemos la fe por miedo. Eso se llama cobardía espiritual. Y en vez de ser fieles, en vez de dar testimonio fiel, para no quedar mal con la gente o porque creemos que la gente nos vaya a mirar mal, vamos con el corriente en vez de dar testimonio fiel de nuestra fe con nuestras palabras y acciones. Pecamos, es una vergüenza. Cobardía espiritual. ¿Qué debemos hacer cuando reconocemos que hemos caído en ese pecado? Debemos seguir el ejemplo de Pedro. Pedro cayó en el pecado de cobardía espiritual la noche en que arrestaron a Cristo. Él lo siguió para ver qué iban a hacer con Jesús. Y antes que el gallo cantara 2 veces, ¿qué hizo? Negó 3 veces que conocía a Cristo. Y cuando lo reconoció, lloró. Se arrepintió de todo corazón y volvió a Cristo. ¿Sabe lo que Jesús le hizo? Vete, Pedro, voy a buscarme otro apóstol. No. ¿Qué le hizo? Le perdonó todo. Y luego lo animó a seguir predicando. Le perdonó todo. Lo recibió con los brazos abiertos. Cuando nosotros nos caemos en ese pecado de la cobardía espiritual, hagamos lo mismo que hizo Pedro. Volvamos al Señor y Él nos perdonará. Y Él nos recibirá con los brazos abiertos, porque esas manos que nos reciben han sido clavadas por nosotros para quitar los pecados. Y también, ¿sabe lo que nos va a hacer? No solo nos perdonará, nos dará fuerzas. ¿Okay? Y nos dará fortaleza para que salgamos y demos testimonio de Él en el momento de la persecución. Hermanos y hermanas, notemos algo de esta historia. Notemos que el testimonio de los 3, Sadrach, Mesach y Abednego, sirvió como un mensaje para el rey Nabucodonosor. Sus palabras y sus acciones, pues por sus palabras y acciones, Dios tocó el corazón del rey malvado. ¿Sabe lo que él hizo? Alabado sea el rey, el Dios de esos 3. Y yo ordeno que hay libertad de religión, hay libertad en mi país, Babilonia, para adorar a ese Dios. Él reconoció al Señor como un Dios verdadero en ese momento. Pues Dios usó el testimonio de los 3 para tocar el corazón de este rey malo. Cuando somos perseguidos, nuestras palabras y acciones pueden hacer una diferencia. Y con nuestras palabras y acciones podemos tocar las vidas
de otras personas. Podemos hacer una diferencia. Entonces, mis hermanos, seamos testigos valientes de Cristo. Y cómo no, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Verdad? Si Jesús es todo para nosotros, ¿verdad? ¿Quién es Jesús para ti? Primero, nuestro Creador, no estaríamos si no fuera por Él. Él nos da todo lo que tenemos, pero sobre todo Él es nuestro ¿qué? Salvador. Nos salvó de nuestros pecados, de la muerte, nos salvó del horno encendido eterno, el infierno. Nos ganó para nosotros la vida eterna. En Cristo somos perdonados, somos nuevos, somos hijos de Dios. Jesús es nuestro número uno. Él nos da todo lo que tenemos, nos ha bendecido, nos ha salvado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo no? Tenemos que darle todo. Con razón debemos de amarlo y darle las gracias y confiar en Él y seguirlo, sea lo que sea la situación. Y no tenemos por qué tener miedo de nada, porque pase lo que pase, Dios tiene el poder de protegernos y cuidarnos de cualquier peligro que nos pueda atacar o pasar. Y si Él no quiere protegernos en ese momento, y si la voluntad de Dios es que pasemos por algo difícil por ser cristianos, ¿qué debemos de hacer? Pues está bien, porque ¿sabe lo que va a estar? Dios va a estar con nosotros, nos va a dar las fuerzas para seguir adelante y va a trabajar todo para nuestro bien, mis hermanos y hermanas. Así que seamos testigos valientes de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con su ayuda. Finalmente nos va a librar de todo. Yo pienso en los tres. Con valor le dijeron al rey, no vamos a adorar la estatua. Estaban pensando, si me muero en las llamas, despierto ¿en dónde? En el cielo. Y si Dios me protege, sigo sirviéndole aquí. Así que, si me muero, gano. Y si Dios me cuida, gano. Lo mismo con nosotros. Seamos testigos valientes de Cristo. Él nos cuidará, Él nos protegerá, Él es nuestro Dios y Él es nuestro Salvador. Sigamos adelante hasta que Él venga y nos lleve a su gloria en el cielo. Y hasta entonces, valientes para Jesús. Amén.